¿De qué hablar en esta nueva fecha? ¿De la consistencia o de la mejoría? Existió tal en Nacional, pero el resultado que tenía que buscar va a aportar tranquilidad y en definitiva era el principal cometido que podía tener, más allá de los rumores, de las versiones, que había que jugar bien. Además, parecía absurdo pedirle a un equipo que todavía no había jugado bien, que jugara, gustara, goleara. Yo creo que salvaba con notas y ganaba, aun cuando dejó gusto a poco en su exhibición. Y lo otro, porque arranqué con la consistencia, porque uno se queda en los problemas de Nacional, y habrá que analizarlo, pero se queda con este momento de un Peñarol casi exuberante, con un Salayeta que domina las dos áreas, con un Pedro que cuando zafa de las marcas pegajosas, como pasó hoy en la fricción del primer tiempo que llevó a cabo, y creo con lógica pura, Rentista, para trasladar a su ritmo del partido. Cuando zafó de eso, el brasileño otra vez pesó, porque tiene en Valdés un hombre de una gran jerarquía en el fondo, porque tiene futbolistas como Torres que hoy se sienten cómodos y prácticamente son artífices de las tres jugadas más importantes que el partido tiene. Peñarol quiere y acelera en el remate del campeonato para seguir sacando ventaja. Nacional arregla, acomoda, pero todavía no alcanza. Esto parecería hoy en la octava fecha como la vuelta ciclística, o sea que hay quienes sacan una ventaja importante, en el caso de Peñarol, que queda ante el segundo a un punto, pero ante el tercero, que es Danubio, a 5 puntos. Y esto es muy importante, porque aquellos equipos que podían perseguirlo de cerca, Danubio, por ejemplo, empata. Defensor gana, pero Defensor había perdido puntos. Y Nacional recupera, pero venía muy atrás. Entonces, los que están aprovechando el momento del campeonato son Peñarol y Cerro. Un Peñarol que me parece que jugó a media máquina frente a un equipo que no le resistió demasiado. Un solo tiro al arco, Rentista, ¿no? Ese tiro libre de Collazo que sacó notablemente 30 y pico de minutos, casi 37 del segundo tiempo. Pienso que el primer tiempo pudo haber hecho algún gol más. No rindió como rindió contra Río el Peñarol, no anduvo del todo bien como el otro día Pedro, tampoco anduvo Walter López, pero me voy a quedar con un rendimiento que es propiedad sí del nuevo técnico, correcto, que es Edison Torres, que fue el mejor jugador de la cancha, sí, para mi gusto, para mí y con una gran actuación en los primeros 45 minutos por la fuerza, parece un toro, Salayeta, que parece que es demoledor cuando llega al área, que entra y es una topadora, ¿no? Y siempre la pelota le queda a él. Creo que Peñarol ganó y ganó bien, y la diferencia fue justa frente a un Rentista al cual le ganó con todo respeto sin despeinarse. Y por el lado Nacional, desde el punto de vista del rendimiento futbolístico me sigue dejando dudas. Yo creo que Nacional le costó una enormidad llegar a ese primer gol convertido de penal después de una jugada de foul en donde existió infracción contra Burgueño por parte de Jackson Vira cuando arranca la jugada. De cualquier manera, creo que Nacional, ¿dónde saca la ventaja y justifica el triunfo? Cuando entra Recoba. Porque Recoba entra y clarifica todo. Entonces Recoba agarra la pelota, le da el gol a Viudés, después Viudés lo termina y después concreta el tercer gol de Nacional, poniéndole la jerarquía que a Nacional le faltaba y con un debut acertado, correcto, de un Chico Torres que se las arregló más que bien para ir solucionando y de repente abrir una expectativa en ese sector donde Nacional tenía problemas. Creo que en definitiva Nacional ganó bien frente a un equipo muy pobre también como Cerrito, de la misma manera que lo fue Rentista contra Peñarol. ¿Por qué el nerviosismo de Nacional? Unos días tremendos de Nacional. Detective sí, detective no. En los Twitter, que estoy enojado porque no juego, que no estoy enojado, que Gallardo es tosudo, que no acepta indicaciones, banderas en las tribunas contra el gerente deportivo Enríquez, antes con la directiva. Pero ¿cuál es el problema Nacional? A ver. ¿Quién ganó la última tabla anual en nuestro fútbol? El Club Nacional de Fútbol. ¿Quién fue el último campeón uruguayo? El Club Nacional de Fútbol. ¿Quién ganó el último clásico? El Club Nacional de Fútbol. ¿A qué voy? Más allá de que con Gallardo hay muchos altibajos entre apoyos y malos humores, creo que hay una influencia muy grande de los festejos del Club Atlético Peñarol y que nadie se enoje. Es decir, yo no sé cuál es la cuota aparte, no sé cuál es el porcentaje, si un 10, un 15, un 20 o un 50%, pero creo que aceleró todo este nerviosismo nacional que viene, insisto, de lograr tres cosas importantes, con un técnico nuevo, un desafío al cual hay que darle tiempo, pero se pusieron todos tremendamente nerviosos, con comentarios hasta ríspidos, irónicos, gente que por lo general habla con mucha mesura, fueron bastante duros.
O sea, creo que este momento de ascenso futbolístico del Club Peñarol, que todavía no ha ganado nada, ha motivado los festejos, un mejor accionar colectivo de Peñarol, el ingreso de Gregorio Pérez, insisto, los festejos de lo que autoproclama Peñarol, sus 120 años, ha generado un nerviosismo para mí muy poco saludable en todos los estamentos del Club Nacional de Fútbol. Que el momento es duro futbolísticamente para Nacional, pero tan duro como para cortar cabeza. Me parece que Nacional debe enfriarse un poco más y tomar las cosas mirando lo macro y lo que ha pasado en el tiempo. Y lo otro de Peñarol, comparto el paraguayo Torres. Creo que Peñarol empieza a ganar el partido a los 40 minutos cuando llega el gol, porque Rentistas, en un juego totalmente desequilibrado, porque no atacaba, totalmente desequilibrado, pero entreveró el partido, entreveró los naipes en la mitad de la cancha, reconociendo a un rival superior, entrevera realmente el partido hasta que llega el gol de Salayeta, y a partir del gol de Salayeta ya se suelta más Pedro, viene el gol de Silva y la cosa estaba absolutamente sentenciada. Y lo de Nacional, si Botija Romero tenía tan buenas condiciones, ¿por qué tanto tiempo Placente como titular? Torres como titular. Si andaba, por algo lo convocaron y por algo jugó, ¿no? Y también un partido integrado, Cerrito no dio la tónica, y a partir del primer gol del partido, creo que se desniveló la balanza, y yo creo que lo de Recoba agrega una cosa a lo que dijo criteriosamente Alberto. Recoba no es solo el pase a Tabaré-Videz y no es solo el gol de Recoba. Participa en 6 jugadas colectivas lideradas por Recoba. Es decir, que jugó, pase de gol, hace un gol, pero además coordinó las líneas del equipo, así que jugó pocos minutos, pero en mi concepto Recoba fue la mejor figura de la cancha. Yo creo que en materia de fútbol uno siempre tiene que estar revalidando. Es muy difícil poder apelar, y a veces desde el punto de vista hasta sentimental los hinchas apelan a lo que es un poco la historia reciente, incluso lo que menciona Javier, el hecho de ser el actual campeón, el hecho de haber ganado el último clásico, pero vos tenés que revalidar permanentemente. Nacional en una semana sufre un golpe muy duro, primero queda eliminado de la Copa Sudamericana y después pierde frente a un equipo que no había logrado un solo punto y que fuera de Nacional sigue sin lograr un solo punto, porque de hecho vuelve a perder este fin de semana. Yo creo que lo de Nacional fue totalmente lógico. Nacional, con todo lo que pasó entre semana, iba a provocar un revulsivo internamente, y lo provocó. O sea, y con ese revulsivo, desde el punto de vista anímico, le iba a alcanzar para ganarle bien, y esto no es peyorativo con Cerrito, pero en Cerrito debutaban 6 jugadores por primera vez en el Estadio Centenario. O sea, iban al Estadio Centenario y pisaban por primera vez el Estadio Centenario. Entonces queda claro que hay una diferencia notoria. Yo reitero, para mí estamos volviendo a una década del 70, donde las diferencias son muy notorias entre Peñarol y lo que puede llegar a ser Nacional. Yo creo que Nacional ha fracasado hasta aquí en función de todo lo que se esperaba de Gallardo y de las contrataciones que Nacional hizo. Nacional queda eliminado frente a la Universidad de Chile. ¿Entendible? Sí, entendible. La Universidad de Chile venía con una racha espectacular de local y aparte tiene un equipo respetable, un funcionamiento ensamblado. Se podía entender que Gallardo no había tenido el tiempo suficiente como para armar un equipo que le compitiera en igualdad de condiciones a la U de Chile. Pero después, tras cartón, en el campeonato local, no podía perder con Bellavista. Y eso de alguna manera aceleró las cosas. Quiero decir, un triunfo importante de Gallardo cuando no acepta un zaguero, porque se juega una parada importante. Hubo malhumores esta semana. El gerente deportivo le da un apoyo muy importante a Gallardo, le dice que es traer el zaguero ahora, de alguna manera le da un apoyo que es incondicional, pero no tan incondicional. Parece un contrasentido lo que estoy diciendo. Te doy el apoyo, el informe de Enrique fue decisivo para que Gallardo continuara y fue decisivo para convencer a algunos dirigentes de que Gallardo continuara. Sin embargo, el propio Enríquez se sorprende cuando Gallardo no acepta al zaguero. ¿Cuál era la intención de Nacional con el zaguero? Contratar a Visera, no para el próximo fin de semana, ni para el otro, porque en este momento Visera está viviendo una situación compleja con su papá en Buenos Aires, por un tema de enfermedad, y no está Visera para jugar el próximo fin de semana. ¿Qué es lo que dice la interna de Nacional, que de repente no te lo van a reconocer al aire?
Nacional tiene perdido el campeonato, y a esta altura yo creo que Nacional lo tiene perdido, opinión mía particularmente, y que coincido con algunos dirigentes en la interna nacional. Pero lo que no podemos perder, dicen los de Nacional, es el clásico. Entonces, aprontemos un equipo para el partido clásico, traigamos un jugador con capacidad de liderazgo que es Visera, pongámoslo bien desde el punto de vista futbolístico, y somos plenamente conscientes que estando bien desde el punto de vista futbolístico, vamos a tener el referente dentro de la cancha que Nacional necesita para llegar al partido clásico. Gallardo dijo no, se plantó. Negoció, entre comillas, la salida de Placente del equipo, porque no se mantuvo terco. Se sabía perfectamente que Placente era un factor irritante para el hincha de Nacional. Lo sacó, se la jugó por Torres y el muchacho le respondió. Entonces Nacional le alcanzó, no con una gran exposición futbolística, le alcanzó con levantar anímicamente. Lo que no había tenido Nacional frente a Bellavista fue lo que tuvo, actitud. Y con actitud y un poco de aptitud, entiéndase, una es el fervor, el temperamento, la rebeldía, la otra es la condición innata que se tiene para practicar lo que se desarrolla, con mucho de actitud y poco de aptitud, le alcanzó y le sobró a Nacional, porque la diferencia entre Nacional y Cerrito es notoria. Y lo de Peñarol es claro. Ahora, disculpame, Julio, cortito. El primer tiempo Nacional fue pésimo. Sin duda. Y no olvidemos que cuando entra Recoba, que es decisivo, ya estamos en el segundo tiempo, Cerrito con 10 elementos por una correcta expulsión de uno de sus volantes, y la parte físico-atlética de los equipos menores en el estadio como que va de más a menos sin ningún tipo de duda. Simplemente ese aporte es correcto. Creo que lo justifica en el segundo tiempo. Correcto, pero ¿sabes cuál es el tema? Porque la primera parte, por más que Cerrito no fuera un patrón medida, pero el primer tiempo fue muy mal. Lo cierto es que el resultado final del partido en una semana compleja es de 3-0. Para mí Gallardo sigue transitando por un filo de la cornisa que es incuestionable, o sea, le están esperando en determinado momento para pasarle facturas si las cosas no se dan, de por qué no trajo un zaguero, no le anda Poclava, no le anda Sosa, y no le anda Placente, 3 jugadores que también trajo. Hay un tema que es el siguiente. Yo creo que lo que más le sirvió a Nacional fue ganar el partido por el aspecto anímico. Por supuesto. Porque desde el punto de vista del rendimiento yo no vi... No, estamos de acuerdo, Alberto, por eso te digo, mucho de actitud y poco de aptitud. Lo que creo que Recoba marcó una diferencia, más allá de los 10 hombres que es cierto, como dice Goñi, tenía el equipo adversario, Recoba tiene una calidad superior y el talento no se pierde, ¿no? Pero para este Nacional y para Gallardo, dada la posición en la tabla, es un examen semanal. No tengas dudas. O sea que lo que pasó más que nunca ahora va a volver a ser. Totalmente. ¿Qué le pasa a Nacional? Le pasa que el fin de semana que viene se va a encontrar con Rentistas, que es un equipo que hoy mostró que tampoco tiene demasiado. Claro. Entonces tiene la buena oportunidad Nacional de ir afianzándose anímica y futbolísticamente para tratar de llegar a un nivel que, como vos decías, le permita llegar a un partido clásico con más espíritu, con más consistencia. El examen, estoy de acuerdo. Ahora, el examen semanal lo tendrían que dar los dirigentes que designaron a Gallardo, ¿no? Pues en tan poco tiempo, un cambio tan radical con un entrenador. Pero lo respaldaron igual. La verdad que Javier, es llamativo. Para mí se dio la lógica. A mí sabes una cosa, lo respaldaron. Quería decir algo respecto del tema que se habló durante toda la semana, de la indisciplina, del tocar el tema de que los muchachos salían de noche, que no salían. Yo hace 40 años, más de 40 años que trabajo en el fútbol, y te puedo asegurar que cuando un equipo gana, los jugadores o los muchachos jóvenes salen, no importa que jueguen el fútbol o jueguen otra cosa, y cuando un equipo gana nadie se acuerda que salieron. Bueno, pero no quiere decir, Alberto, y cuando el equipo pierde, que los jugadores han hecho la autocrítica la han hecho. Se busca en ese tipo de problemas la culpa por el cual se perdió. La culpa por el cual se perdió Nacional. ¿Por qué está perdiendo puntos? Porque Nacional perdió jugadores como Cuates, perdió jugadores como el Morro García, perdió jugadores como Lembo, perdió jugadores como Mauricio Pereira. Entonces, hay un global, Alberto, pero está bien, Alberto. El tema donde está. Pero hay un global. No que de repente un muchacho... El técnico no encontró el equipo, todavía lo está buscando. Va a la octava fecha del campeonato y lo está buscando. Pone a un chico Torres, lo está buscando. Gregorio Pérez, por ejemplo, viene y asume en Peñarol. Y hasta el momento, para terminar la idea, hasta el momento, lo que contrató no le dio resultado, porque contrató a Placente pensando que Placente iba a ser el tampoco, y Poclava tampoco, y Sosa tampoco. Correcto. Y entonces
y además, y por sobre todas las cosas, Bogosian, que al que le falta todavía fútbol, no le ha podido dar lo que Nacional necesita. Entonces, ahí está el tema. Termino lo de Peñarol. Ahora, ¿sabe lo que pasa? Yo soy mucho de creer en algo que reitero casi de forma sistemática. Yo creo en los ciclos positivos y ciclos negativos. Fíjate que Peñarol atraviesa por un ciclo positivo después de un ciclo muy largo, negativamente hablando. Y es tan el ciclo positivo de Peñarol, que llega Gregorio Pérez y lo que parecía algo traumático para Peñarol tiene no solamente una solución, sino que para mí anexa determinadas cosas que genera una mejoría en Peñarol. Lo de Torres, incuestionable. Torres se lo ve hoy confiado. Yo charlaba con él entre semanas, seguramente lo han hecho ustedes, o esta semana, o en anteriores oportunidades en los programas que todos tenemos en radio. Pero eso es histórico en los grandes. Pero Alberto, ¿qué pasa? En los equipos grandes vos no tenés demasiadas chances de consolidarte. Peñarol cuando tenía un problema hace muchos años, o venía Bañulo o venía Máspoli. Como ahora Gregorio Pérez es una pieza... Pero ciclo positivo, Alberto. El Nacional, la pieza de recambio, digo la pieza con todo respeto, el hombre que debería estar en Nacional en estos momentos, el Hugo de León. Pero está clarísimo. Lo que pasa es que De León no puede dirigir, pero está clarísimo. Pero Gregorio Pérez también llegó a Peñarol, y en cierto momento, con un Peñarol en un ciclo negativo, Gregorio se fue por la puerta de atrás, porque ni siquiera Gregorio Pérez pudo modificar el momento de Peñarol. ¿Por qué? Porque Peñarol estaba en una estructura interna complicada. En el 75. Por supuesto. En el 75 Bañulo también se tuvo. Alberto, pero sin embargo, quiero redondear como decía la idea. Este es un momento de ciclo positivo en Peñarol. Pedro, que hoy no jugó un gran partido, encontró un funcionamiento. Fíjate que viene un muchacho de 19 años, con un cambio climático considerable, viene del fútbol europeo, comprado por 6 millones de euros, tiene que desembarcar en Montevideo. No era fácil, en pocos días el tipo entra dentro del equipo y se transforma en una pieza importante. El mismo Joao Pedro, en un Peñarol de hace 8 años atrás, pasaba sin pena ni gloria de repente por la institución. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Hoy hay una corriente positiva. ¿Viste cuando se genera una corriente positiva? Y hoy se está dando en Peñarol, que coadyuvan una serie de cosas, lo que pasó entre semanas, que yo creo que fue muy bueno lo que hizo Peñarol. Después de tanto tiempo se acordaron de determinadas glorias, se le hizo un reconocimiento. Seguramente deben haber habido algunos olvidos, como siempre pasa en cualquier cumpleaños de 15 o en cualquier casamiento, pero digo, se hizo un buen espectáculo. Yo creo que Peñarol hoy está rindiendo en un nivel, para mí, un escalón por encima de cualquier equipo en el fútbol uruguayo, sigue siendo el gran favorito para ganar el campeonato, y aquí creo que la decepción sigue siendo Nacional, que hoy por hoy debería estar arriba con Peñarol, por la diferencia que tiene con el resto. Nos olvidamos de Cerro, que está a punto con una gran campaña. Gran mérito, gran mérito. Porque hay que ver, todavía Cerro no jugó contra Peñarol. Décima fecha. Yo he notado como que Nacional está atorado, ¿no? O sea, como que es un equipo al que le cuesta salir, que el fútbol no aparece prolijo. Pero creo que también hay que tener memoria. Máximo lo decía acerca de otros resultados y de otros episodios de otro campeonato. En este mismo campeonato, y por eso hago referencia a lo que decía Alberto, no estoy haciendo acá la apología del vaso de cerveza, la salida nocturna, de la falta de profesionalismo o acostarse a las 5 de la mañana. Pero creo que, salvo que en la última semana se hubiesen puesto de acuerdo, hubiesen salido todos y esa fuera la explicación futbolística, y entonces pierde 2-0 en lo que para mí, si no se interrumpe, podía haber sido peor, porque la Universidad de Chile lo estaba dominando y le ganaba bien ese partido en el Parque Central. Y después un pésimo partido que hace contra Bellavista, donde a la falta de fútbol hay una gran carencia de rebeldía, estado espiritual y hasta la condición física, perdiendo con alguien que no había ganado un solo punto y que hacía 11 partidos que no ganaba. Si yo voy atrás con este mismo plantel una semana antes, más allá de hasta dónde estaba el mérito nacional y lo poco que Cerro Largo en ese partido había hecho, pero había ganado bien frente a Cerro Largo. Y atributos anímicos, aún con fútbol en cuentagotas, Nacional había tenido, recuperándose de un pésimo comienzo ante River, iba perdiendo 2-0, lo da vuelta 3-2, dio un muy mal primer tiempo contra Defensor le está ganando 2-1, le empata en la hora con el gol de Recoba sobre el final del partido. De jugar con 10 contra Racing, cosa que destacamos, y hacer un gran segundo tiempo donde Racing se tira atrás, todo lo que quiera, pero Nacional Barroya le pasa por arriba, le gana, le da vuelta al resultado. Entonces, yo comparto lo que Alberto decía. Para mí hay una causa que puede ir acerca de una preocupación al cuidado que hay que tener en el plantel, y eso lo sabe internamente Nacional y lo sabrá cada uno de los jugadores de Nacional. Pero la búsqueda que hoy tiene que tener Nacional es si el equipo recupera algún pasaje de nivel futbolístico que en un momento había tenido, para mí contra Cerrito todavía no lo recuperó, si alguna de las individualidades Nacional vuelven a esos pasajes donde todos decíamos Viudés puede ser el hombre del campeonato, lo estábamos diciendo en la segunda, en la tercera, en la cuarta fecha. Pero puedo discrepar algo contigo, Juan Carlos, al revés. Permitís un segundo, y con Alberto también. Sí.
Yo no soy quien para manejar aspectos de la vida personal de los jugadores. Voy a hablar porque esta semana Peralta hizo una nota en el programa de la radio, fue muy autocrítico, habló de temas directos sobre el asunto, y vos me decís, Peralta no ha jugado un solo partido en lo que va del campeonato. Entonces, ¿cómo puede ser que Peralta no haya jugado un solo partido cuando Peralta, estando en buenas condiciones, es un jugador que perfectamente le pudo haber dado a Nacional una alternativa muy importante? Cuando un jugador en 8 partidos del campeonato no juega un solo partido, quiere decir que el cuidado se hace sumamente elemental y que ahí está incidiendo. El tema de Tabaré Viudés. Viudés venía en un nivel superlativo. Bajó considerablemente su nivel. Facundo Piri, jugador que venía en un nivel superlativo. Bajó su nivel. Por algo hubo charla tan fuerte de repente de los dirigentes o de que te lo voy a contestar. El paraguayo Torres, que lo pidió Aguirre, sí, llegó como titular a Peñarol, después desapareció, inclusive no estuvo de suplente en la final de la Copa Libertadores de América, desaparecía, inclusive candidato, así seguía Aguirre, dejar el plantel. Hoy día es el mejor jugador que tiene una cosa con la otra. ¿Cómo no? Es decir, es la preferencia del técnico en el momento de colocar un jugador. Alberto, piensa que lo tiene que poner. Yo te estoy diciendo que Peralta hace una autocrítica y Peralta dice, yo he salido. Peralta dice, se menospreció, por ejemplo, no nosotros, porque nosotros creemos que esto es fútbol, y en el fútbol cuando se gana bien, hay que reconocer los triunfos, como hay que reconocer las derrotas, como hay que decir que está bien cuando está bien y mal cuando está mal, que es lo que uno debe hacer. Pero acá se menospreció, dijo, Nacional hizo 4 goles a Cerro Largo. Pero se lo hizo a Cerro Largo. Cerro Largo está arriba de Nacional en la tabla. Y a Cerro Largo a Peñarol le ganó. En una situación de local está invicto, que problemática. De local está invicto y le debió ganar a Peñarol. Y está haciendo una gran campaña. Es decir que no hay que menospreciar los triunfos, sino que hay que reconocer los triunfos cuando son y la verdad. El mejor equipo hasta el momento en el campeonato, el mejor equipo hasta el momento en el campeonato es Peñarol. Tiene el mejor rendimiento de sus jugadores. Después es Cerro. ¿Por qué? Porque está segundo un punto. Bueno, pero tiene referente. Cerro tiene uno. J. Morales, hoy por hoy, que en su momento fue referente de Nacional. Una de las cosas que hemos hablado y que lo hemos charlado incluso acá en Pasión, y que tú también lo manejabas los otros días, o lo hablábamos acá, son los referentes. Un equipo grande tiene que tener referentes para en momentos complicados, de mucha presión, de viento en contra, sean los tipos que le ponen el pecho a las balas y que influyen sobre el resto de sus compañeros. Nacional tiene carencia de liderazgo, y esto ha sido reconocido. Porque el referente futbolístico es el que entra y cambia partido, que es Recoba, pero no es el referente temperamentalmente. Es más, Recoba, Cerro los tiene, Cerro tiene. Es más, Peralta puede ser Peralta. No, yo creo que no, por personalidad no lo es. Es más, te digo, es un gran jugador, pero es un gran jugador. Mirá, que debería Alberto, a ver si coincidimos. A ver si coincidimos. Para mí, hay 3 etapas en la jugada del gol de Recoba. La elaboración de la jugada, brillante. La definición de la jugada, que es muy buena, abajo el arquero no llega. Para mí lo más importante que Recoba deja en el gol es el festejo. Sí, ¿cuándo? Sí. El festejo de Recoba es el mensaje que él trata de dar al estilo de Recoba, con lo que puede Recoba, y estoy hablando a favor de lo que dice Recoba. Buscar la unión grupal porque él sabe que es un referente, que de repente tiene que absorber esa referencia. Muchas veces en la selección le pedíamos otras cosas que no estaba capacitado para darlas. Estoy de acuerdo porque Nacional el primer pero él va a buscar eso. Sí, estoy de acuerdo. Él va a buscar, él saluda a Walter Ferreira, que es un símbolo nacional, es una manera, médico, es una manera, y saluda a Gallardo y genera que los suplentes se unan. Carlos, se notaba un Nacional presionado. Es algo distinto. Que a diferencia, como uno siempre, las comparaciones no son odiosas, son reales. Acá hay 2 equipos que son más grandes que los demás, que son los clásicos rivales. Entonces, uno mira al otro y el otro mira a uno. Entonces, es así la cosa. Hoy día hay un Peñarol tranquilo, sereno, compacto, jugando sobrio, jugando firme, teniendo la visión de que Peñarol está jugando, de repente va 0-0, pero vos ves que el equipo puede ganar y vos ves un Nacional presionado. ¿Quién tiene más méritos, Peñarol o Cerro? La pregunta que me hago es, ¿quién tiene más méritos? ¿Peñarol, que para mí está jugando mucho mejor de lo que jugaba Peñarol en el campeonato anterior? Los dos tienen. ¿O Cerro? No, pero te quiero decir, Javier, lo planteo por lo siguiente. De pronto más mérito Cerro porque tiene que ir a determinada ese es el tema. Pero yo les quiero decir algo, toda la vida. Porque creo que tenemos que ir redondeando. Acá hay un tema macro y de política deportiva. Los dirigentes del equipo grande que sale campeón uruguayo tiran a la marchanta el semestre inmediato posterior a lograr el campeonato. Empiezan a flotar. ¿Qué significa? Que se le van jugadores, no traen jugadores de la misma categoría y tratan de levantar futbolistas de divisiones nacional, ¿no? Por eso se van 4.
se van Cuates, se va Lembo, se va Mauricio Pereira, y yo disculpa, con el mayor a Bocian, trae a Poclava, trae a Placente, trae a Sosa. Son edades y rendimientos. Yo escuché todo el campeonato pasado y antes del clásico que el zaguero titular tenía que ser Yasomiera. Edades y rendimientos distintos. Yo creo que estás hablando de todos jugadores mayores de 30 años, incluso algunos con una. Máximo, yo sigo tu razonamiento, pero creo que este Nacional, al revés, y después de la Libertadores que hizo Peñarol, Nacional apostaba a ser una buena Sudamericana. Y a Peñarol. Yo creo que Nacional no sustituyó en la misma calidad. Exactamente. Bueno, pero eso es un acierto. Y además, Celsa lo ha dicho, no sé por qué se contradice ahora, no entiendo. Y a Peñarol también le ha pasado lo mismo, ha ganado campeonatos y después pero queda sustituyó más para la calidad, pero no sé si más todavía. Ahí va, pero no tanto. Sino que el primer semestre flotan. Parece un corcho. Yo entiendo parte de lo que todo lo que no gastan ahora, todo lo que no invirtieron ahora, acordate. Yo estoy de acuerdo con lo que dice diciembre y enero. Yo me acuerdo Sudáfrica, sí, para el otro apertura estoy de acuerdo contigo. En este me parece que Nacional apostó de mitad cancha hacia arriba. Yo estoy de acuerdo con una parte de lo que dice Javier. Yo creo que hay veces que se flota cuando se sale campeón en el próximo semestre. En eso yo estoy de acuerdo. Sí, después viene el ataque de histeria. Pero Javier, o sea, van a flotar, quieren comprar todo lo que no compraron anteriormente. Pero en esta yo creo que también hay una equivocación en cuanto al rubro de contrataciones. O sea, se apostó. Por ejemplo, Placente era un jugador de selección argentina y de mucha experiencia. Poclava. O sea, una noticia. Sí, primero el saludo para Jorge Manicera. Ese gran crack de Nacional que se está recuperando. Y me dejas algo del Pato Aguilera, justamente, porque mañana a las 11 el cuerpo médico allí en La Española estará dando una conferencia de prensa acerca del estado sanitario del Pato Aguilera, que nos está mirando el Pato, como siempre. Hablé con él, después viene y vas y te critica si te peleaste, si dijiste, si es Sosa, si no Sosa, y es bueno eso porque lo vimos muy bien, pero para todos enterarnos bien de primera mano de lo que le pasó, lo que tiene, mañana a las 11 conferencia de prensa, así que estaremos por allí en La Española acompañando al Pato Aguilera. El próximo domingo nos reencontramos aquí con más pasión y mañana a las 6 de la tarde en Cine. Si Dios quiere. Chao.